Bueno, Juliana y Jesús Bullies son propietarios, muchos ya lo conocen aquí en la zona, de la bodega Bullies Hermet, ubicada en el ejido de Colón. Ella es profesora de inglés. Buenos días, ahora puedo saludar. Bueno, muy interesante realmente la charla del geólogo Márcico. Cuánto nos falta aprender de todo, ¿no? Muy interesante. Yo no les voy a hablar de agua, les voy a hablar de vino. Y si bien, bueno, ya, si bien espero que podamos aprender algo entre todos. Yo sigo aprendiendo, hace 16 años que estamos con Jesús en la bodega, y la historia de la vitivinicultura en Entre Ríos forma una parte olvidada de la historia de la provincia, y no por eso menos interesante. Yo, antes de hablar de la bodega, de la vitivinicultura entrerriana, de Concordia, de Colón, pensé en hablar del vino, la historia del vino. ¿Cuánto hace que existe el vino? Los chicos que vienen de escuelas primarias a la bodega de Paraná vienen mucho, y les pregunto, ¿cuánto hace que existe el vino? Muchísimo, dicen. ¿Cuánto? Como 20 años. Sí, dicen así, porque son chicos. Pero ustedes saben que el vino ha acompañado la historia del hombre, y muchas deben ser sus virtudes para haber resistido el paso del tiempo y seguir siendo considerada una bebida muy noble. Ya en el Génesis, primer libro del Antiguo Testamento, está nombrado el vino cuando después del diluvio Noé planta viñas, hace vino, se emborracha y lo encuentran tendido en su carpa desnudo. El vino tiene una simbología muy especial en la religión católica, para los cristianos. Ustedes saben que el primer milagro de Jesús fue en las bodas de Caná, cuando convierte agua en vino. Más adelante, en la última cena, cuando instituye la Eucaristía, también usa vino Jesús, de modo que está muy ligado a la liturgia cristiana, ¿no es cierto? También el vino está asociado, está ligado, y lo vemos en el culto a los dioses paganos. En Roma, con Baco, las bacanales, celebraciones donde se honraba al dios Baco, dios de la vendimia, de la fecundidad, y en Grecia con Dionisio. Un dato curioso y que me gusta nombrarlo es que en Grecia nace el teatro con el vino. ¿Sabían eso? En las dionisíacas, que eran las celebraciones en honor de Dionisio, del dios del vino, empezaban con una procesión, con un carro con la estatua de Dionisio sobre él, y los ciudadanos se disfrazaban, se embriagaban, entonaban himnos. Estos himnos eran los ditirambos, y cuenta la leyenda que un buen día un griego un poco pasado de vino se levantó y dijo: yo soy Dionisio, ¿qué queréis? Y ahí nace el primer actor. Los himnos tenían un estribillo que eran cantados por un coro, que era respondido por el primer actor, estableciendo así un diálogo que a la postre da lugar al teatro. Bueno, más adelante, siglos V antes de Grecia, de Cristo, en Grecia tenemos en esas celebraciones que se hacían en la vendimia, o en la época de la vendimia, poetas como Sófocles, con Edipo Rey, ahí nace Edipo Rey, Antígona, Esquilo, Aristófanes con sus comedias, presentaban sus comedias y tragedias, que eran evaluadas por funcionarios, y luego un jurado otorgaba al vencedor de estas contiendas de obras de comedias y tragedias un premio que era una corona de laureles y de oro. ¿No es cierto? Bueno, gracias a los clásicos también, historiadores como Heródoto, Xenofonte, Hesíodo, el poeta Hesíodo, tenemos una idea de la distribución de los viñedos en la antigüedad. Parece que el vino se originó, la producción de vino, en Asia,
al sur del Mar Muerto, a orillas del Golfo Pérsico, en Babilonia, Asiria, Fenicia, y bueno, a los 2000 años antes, bueno, esto pasó 7500 años antes de Cristo. Se originó el vino. Se han encontrado estudios arqueológicos, han encontrado vasijas con restos de vino que dan esa antigüedad. 2000 años antes de Cristo ya estaba el vino en Grecia, en Italia. En España tardó más en comenzar la producción de vino, 500 años antes de Cristo, de ahí pasó a Francia, regiones de Francia. Y bueno, eso sería en el mundo el origen, ¿no es cierto? El vino en América. ¿Cómo llega el vino a América? Bueno, con los grandes descubrimientos de la época del Renacimiento, siglos XV, XVI, el mapa de la vitivinicultura se amplía a regiones de ultramar, ¿no es cierto? El primero que intentó plantar viñas en América fue Colón. Plantó viñas, pero no tuvo éxito, fracasó la empresa porque en América Central las condiciones no eran apropiadas para el vino. Más adelante, en 1524, creo que Cortés empezó con viñas en México, con éxito. Esas viñas después pasaron viñas o sarmientos a Cusco, Perú, de ahí a Chile, y después pasamos a nuestro país. Nos vamos acercando Entre Ríos, ya venimos. En nuestro país el origen es vago. ¿Cuáles fueron las primeras viñas? Las referencias más antiguas se encuentran en diarios de viajeros, sí. Pero se sabe que ya en el siglo XVI había viñas en Cuyo, en Argentina. Pero las primeras viñas no fueron, según los historiadores, no se produjeron las plantaciones de viñas por primera vez en Cuyo, sino en Santiago del Estero. Cuando se funda Santiago del Estero, con este nombre, primero fue la ciudad del barco, pero después se funda cerca de Santiago del Estero en 1553, y aparentemente no había sacerdote, no había ningún religioso, entonces lo fueron a buscar a Chile. 5 de los conquistadores van a Chile y traen no solo al religioso, sino viñas, y ahí las plantan, porque los sacerdotes, las órdenes monacales, en los lugares donde iban destinados plantaban viñas. ¿Por qué? Primero, porque los primeros españoles que llegaron a América traían entre sus costumbres el consumo del vino, pero sobre todo porque necesitaban el vino para el santo oficio de la misa. En Santiago del Estero después terminó la producción, no siguió, no continuó, también en Paraguay había comenzado. Y en Mendoza, ¿desde cuándo hay viñas en Mendoza? Con la fundación de la ciudad de Mendoza en 1561, ya se destina un predio para viñas, porque venían de Chile los fundadores. Entonces, bueno, después Juan Jufré funda San Juan, él tenía viñas en Chile y también comienza en San Juan. De modo que la producción se acrecienta y ya los vinos de Mendoza eran bastantes más adelante y empezaron a ser mandados a Buenos Aires. En Buenos Aires tenían que competir con los vinos importados, porque claro, venían vinos de España, de Francia, algunos legalmente y otros por contrabando. Bueno, o sea, esa es la situación en nuestro país. Bueno, la calidad de estos vinos de Mendoza eran variables, porque los métodos, la forma de hacer el vino, los insumos, los materiales que usaban, además los periodos de traslado, por ejemplo, para llegar a Buenos Aires de Mendoza, piensen en el siglo XVI, siglo XVII, qué caminos había, cómo llegaban los vinos a Buenos Aires, en carretas tiradas por bueyes, sufriendo las inclemencias del tiempo, y además los comerciantes también los adulteraban agregando agua y otras sustancias. ¿Con qué seguimos? Bueno, esto es con respecto a el país, ¿no es cierto?
Después las corrientes inmigratorias con personas que sabían manejar mejor el cultivo de la vid y tenían técnicas para hacer el vino, mejoró la producción. Mucha gente no sabe, no solo los de Buenos Aires, los de Córdoba que vienen a visitar nuestra bodega, por ejemplo, qué sorpresa, vinos en Entre Ríos. Muchos entrerrianos tampoco lo saben, sí la gente de Concordia, porque y también de la colonia San José, a la que pertenecemos. En Entre Ríos hubo dos grandes centros de cultivo de la vid y vinificación, que fueron Concordia y la colonia San José. Esta actividad vitivinífera se desarrolló simultáneamente en los dos lugares, pero independiente una de otra y con origen distinto. En la colonia San José sabemos cómo se inició con la llegada de los inmigrantes, que traían entre sus costumbres, su tradición, el elaborar vino y el consumo del vino. Además, muchos venían con el oficio de hacerlo. En Concordia, en cambio, los primeros que empezaron con el vino fueron un señor, que era un vasco francés, que era Juan Jauregui, y el señor Anselmo Molins, que fue el primero que empezó con la producción de vino con fines comerciales, este señor Molins de Concordia. La historia de Juan Jauregui es la siguiente. Juan Jauregui era un vasco francés que nacido en 1812. Llegó a América en 1835, a Montevideo. Se dedicaba a fabricar ladrillo. Después pasó a Salto, Uruguay. Siguió trabajando con los ladrillos. Y en 1840 se radicó en Concordia. Llegado a Concordia tenía la obligación de alistarse en el ejército, que era por ley, no sé si de Entre Ríos, tenían que hacer 2 años de servicio militar. Él hizo 8 años, se alistó en el ejército de Urquiza y estuvo en el ejército de Urquiza hasta 1850, y ahí sí se radicó en Concordia. Su familia en Francia, su abuelo, por ejemplo, era un labriego que trabajaba para un señor de la nobleza francesa. Vamos a la historia del abuelo de Juan Jauregui. Este señor noble de Francia, de los Bajos Pirineos, había conseguido unos sarmientos de una variedad que nadie tenía y que él quería tener la exclusividad, que es la variedad de Tanat, el vino Tanat. Él plantó el Tanat y les prohibió a sus sirvientes, a sus subalternos, que tocaran un solo gajo de esa planta. Él quería tener la exclusividad. Pasaron los años y no pasó nada, pero un buen día un mayordomo de este señor sacó 14 sarmientos que estaban destinados a quemarse, porque cuando se poda la planta hay muchos sarmientos, yo me imagino que serían para tirarlos, y se los pasó a su amigo Jauregui, no sé qué nombre tenía, es el abuelo de Juan Jauregui. Esto fue a final del siglo XVIII, en 1700, todavía estaba Luis XV, que estuvo hasta 1774, final del siglo XVIII. Le pasó este mayordomo sarmientos a su amigo Jauregui, que los plantó. Se multiplicaron los sarmientos, muchas plantas, y el gran señor se enteró, el noble. Y el pobre mayordomo fue a prisión durante 14 años, uno por cada sarmiento. Sí, esa es la historia de Juan Jauregui. Y es la historia del Tanat, que en Concordia, Juan Jauregui, ya en Concordia, el nieto de que había plantado en Francia, plantó viñas, le escribió un sobrino de Francia. Tío, si yo voy, ¿usted me va a dar trabajo? Sí, pero tráeme cepas de las del abuelo, tráeme sarmientos o plantas. Vino el sobrino, le trajo plantas de Tanat y cuando hubo uva, la planta tarda unos 3 años en dar producción de uva, o por lo menos suficiente para hacer vino, a la gente le gustó. Y al vino ese le decían
Lorda. No era el vino Tanat, era el vino Lorda, porque a Jáuregui le decían Lorda, era su apodo. Este Jáuregui tenía un amigo de él, un paisano, otro vasco francés que vivía en Salto, y le pasó plantas de Tanat. Este señor que vivía en Salto era de apellido Arriague. Ustedes vayan al Uruguay, cuando vayan al Uruguay pregúntenle si conocen el vino Arriague. Era el Tanat. Se lo empezó a llamar Arriague al vino. Como venía muy bien, se expresaba muy bien esa cepa, este señor Arriague plantó como 100 hectáreas, dice. Estos datos los tengo de alguien que no ha olvidado la historia de Entre Ríos, que escribió un libro sobre todo esto, que es Susana de Domínguez Soler. Ahí dice en el libro que plantó unas 100 hectáreas. Y el Tanat se ha constituido en una de las fuentes de ingreso del Uruguay porque exportan mucho de este vino. Y todos pensamos que es uruguaya la cepa. Llegó a Concordia y Jáuregui la plantó en 1874, Arriague en 1880. Bueno, como les decía, en Concordia la producción se incrementó. En el año en 1886 o cerca del 86, los productores le piden al Ministerio de Agricultura que haga un estudio de las condiciones de Entre Ríos para la viña. Se lo encargaron a un ingeniero agrónomo que era Manuel Vázquez de la Morera, se llamaba. Este señor hizo un informe sobre la situación de Entre Ríos, las condiciones de Entre Ríos, y en el informe dice que Entre Ríos es una provincia privilegiada para las viñas, para la producción de vino, por su suelo fértil, su clima favorable, las buenas aguadas y también por la cercanía y las vías de comunicación a centros urbanos y con buena comunicación con los mismos. Yo les dije, para traer el vino de Mendoza a Buenos Aires, 2 meses en carreta. En esos 2 meses lo iban vendiendo, porque 2 meses no iban con viático para hoteles y almuerzo, lo iban vendiendo. Y cuando llegaba a Buenos Aires completaban los toneles, y iban tomando también y convidando. Mientras que para el vino de Colón, por ejemplo, eso lo sabemos por mi suegro, que hasta los 18 años se crió en una bodega Bullés, cargaban toneles de 700 litros en barco y en 12 horas estaba en Buenos Aires y en buenas condiciones. ¿Qué más vamos a decir de Concordia? Bueno, Concordia, les decía, fue muy importante la producción. En el año 1910 había 800 hectáreas de viña en Concordia, en la zona de Concordia Federación. Y bueno, hay algo importante que es el gobierno envió un ingeniero agrónomo a ver cómo iban los viñedos en Entre Ríos. Este señor, que era el señor Alarraqui, un ingeniero agrónomo también, que era director del Instituto Experimental de Mendoza, lo mandan a Entre Ríos, y por iniciativa de este ingeniero agrónomo se crea algo que es muy importante para la provincia desde el punto de vista de la vitivinicultura, que es la Estación Nacional de Vinos, de Enología. Una estación que era experimental y también de enseñanza, y que brindaba asesoramiento a bodegas, no solo de la provincia de Entre Ríos, a productores, sino también de Río Negro, de La Pampa, de Tucumán y hasta de Mendoza. Consultaban esta estación experimental. Ya les dije que eran 2 centros importantes, Concordia y la Colonia San José. Con respecto a la Colonia San José, bueno, eso sabemos bastante todos, ¿no es cierto? Pero igual hay que mencionar que la provincia de Entre Ríos, antes que lleguen los inmigrantes, la actividad principal era la ganadería. Beatriz Bosch, la historiadora de Urquiza, en su libro Urquiza, gobernador de Entre Ríos, dice que el general Urquiza estaba muy interesado en impulsar la agricultura en la provincia. Fue así que cuando vienen los inmigrantes, él les daba, se sembró trigo, maíz, algodón, tabaco, maní,
En la colonia se producía harina, se producía aceite, se producía miel, pero también, bueno, los frutales, todos los colonos tenían árboles frutales alrededor de sus casas, y tomó mucha importancia, adquirió importancia la producción de vino. Primero porque los colonos hacían vino para tener su vino, ¿no es cierto? Estaban acostumbrados a tomar vino, y después el excedente lo vendían. Bueno, así en la zona de la colonia San José llegó a haber unas 30 bodegas. En Concordia no las nombré, pero había unas 30 bodegas también. Recuerdo el nombre de algunas, nada más, vuelvo a Concordia. Bodega Oriol, Bodega de la Virgen, Bodega San Román, Bodega Robinson, la de Libarona, Aguas de la Lluvia o algo así. ¿Sí? ¿Hay otra? La Bodega Soler, que era, gracias, que era de Flora Urquiza de Soler. ¿Cómo? Sí, Gregorio Soler, pero que era nieto de Urquiza. Se casó con Gregorio Soler, ahí está, sí, gracias. Bueno, esas bodegas, vuelvo a la colonia San José entonces. Les decía, que adquirió importancia la producción de vino. Llegó a haber unas 30 bodegas en la colonia, de los nombres de las 30 colonias de Concordia realmente no me acuerdo, pero casi todos los colonos hacían vino. Y muchos tenían sótanos para sus vinos. Un dato es que cuando se funda la colonia, un artículo del contrato que firmaron los colonos con Urquiza, el artículo 19, decía que queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas, licores, a los colonos y bebidas espirituosas. Imagínense lo que fue, pobres inmigrantes. Venían de zonas donde el vino, si alguno tiene la suerte de andar por ahí, se toma vino realmente, y es importante la producción de vinos, de aguardientes. Entonces el señor Crespí se dirigió a Urquiza y le explicó que esa medida era antipopular porque iba contra sus costumbres, contra su tradición. Urquiza entendió sus razones y les prometió cepas. Entonces justo había venido una partida de sarmientos de Estados Unidos de una cepa llamada Filadelfia, que es una vitis labrusca. Eso quiere decir que no es una cepa para vinos finos, buenos, pero es una cepa que se había adaptado en Estados Unidos y que se usó mucho en la colonia San José. En cambio, en Concordia, con la cepa Lorda que había traído el sobrino de Jauregui, fue una cepa que no solo fue importante en Concordia, sino también en otros lugares de la provincia, como Concepción del Uruguay, cerca de Paraná, Victoria y Colón, algo había también. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir de la colonia San José? Los vinos se vendían en saladeros, en colonias vecinas, porque vieron que se siguieron fundando colonias. Tenemos muchas colonias acá, venidos del mismo lugar, y ganaron el mercado de otras ciudades entrerrianas y correntinas, y hasta llegaban a Buenos Aires. Todo muy lindo. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó la producción en Entre Ríos? No sé cómo estoy con la voz. ¿Estoy muy bien? Gracias. Bueno, en Entre Ríos, en el año 1935, hubo una crisis en la producción vitivinícola a nivel del país nacional, y la crisis consistió en que había demasiada producción de vino, había bajado el consumo per cápita y entonces el precio del vino había bajado. Principios del siglo XX, la riqueza del país era la agricultura, la ganadería, y en la cordillera no llueve lo suficiente como para que se pueda sembrar trigo, maíz, etc. Es muy poca la lluvia, es un clima semidesértico. Lo único que tenían esas provincias de la cordillera era las viñas, frutas, hortalizas. Entonces, para ayudar a esas provincias, el gobierno de ese momento, era presidente Agustín P. Justo, crea la Junta Reguladora de Vinos, por ley 12.137, con el objeto de
de arreglar esta situación. Esta junta tenía por objeto regular la producción de vino, disminuir esa producción, al punto que entre los años 35 y 36 redujo en 600 millones de litros la producción de vino en el país. ¿Y cómo? Bueno, para empezar, Entre Ríos no tenía que producir más vino, en el resto del país, porque eran aptos para otros cultivos, para generar riqueza de otra forma. Entonces acá venían inspectores a arrancar las viñas, las quemaban, destrozaban los alambiques. Fue muy triste para la gente, porque si bien tenían otros cultivos algunos, pero era lo que habían aprendido a hacer desde el abuelo, y fue tremendo, fue muy duro. Pero también sucedió esto en Mendoza. La Junta compraba, el gobierno nacional compraba viñedos sin levantar la cosecha para que no se hiciera ese vino, compraba vino a precios bajísimos y derramaron millones de litros en las acequias, y de esta forma disminuyó la producción, y bueno, y a partir de entonces acá no se hizo más vino. Esto terminó cuando en los 90 Augusto Alsina, senador por Entre Ríos de esos años, presenta un proyecto de ley asesorado por Susana de Domínguez Soler, que ha hecho un trabajo excepcional con su trabajo de investigación, su libro que se llama Entre Ríos, Viñas y Vinos, y en el cual me baso mucho, además de otros libros. Y bueno, lo asesoró a Alsina, que presentó un proyecto de ley para que se deroguen las leyes que habían creado la Junta Reguladora, porque fueron dos leyes, otra en el 37. Esa ley se aprobó en el Congreso en 1993, es la ley 24.307, me acuerdo por el supermercado, les aviso. Sí, porque es difícil la corrección. Y a partir de entonces quedó liberada la producción de vino, la plantación de viñas, y es por eso que en todo el país ahora hay viñedos, bodegas. La nuestra comenzó hace 16 años, en el 2003, Jesús quiso, como un mandato familiar, había que volver, porque eso se vivió mucho en la familia. Les digo otra vez que mi suegro era un adolescente cuando se prohibió, y los chicos no se olvidan del ambiente, de lo que se ha vivido en la familia, ¿no? Entonces, nosotros estamos produciendo vinos con plantas traídas todas de viveros de Mendoza, nuestro enólogo es uruguayo, y yo los invito a los que quieran conocer la bodega todos los días, salvo hoy que estoy acá, está un nieto haciendo la visita, se hace la visita guiada, donde contamos parte de esta historia, porque es muy larga, y bueno, y convidamos también con vino, hacemos una pequeña degustación, visitamos el sótano antiguo, visitamos la planta de fermentación, el viñedo, etc. Hacemos vino, apuntamos a vino bueno, y algo que no apuntamos y que salió fantástico es el champán. O sea que no se llama champán, hay que llamarlo vino espumante, que me gustaría que Jesús hiciera alguna referencia al espumante, que es lo que nosotros hemos ganado ya 2 veces medalla de oro y en franjas de precios muy altas, en concursos en Mendoza, donde presentamos los vinos cada 2 años. Bueno, así que les paso a Jesús Bullies, mi esposo y dueño de la bodega. Que hay hoy. Voy a hablar de relacionando el champán con las mujeres que tuvieron mucho que ver con el champán, fundamentalmente las grandes casas productoras de champán, los Chateau de Francia, algunas de las grandes marcas han llegado donde están gracias a la mujer, al esfuerzo y al trabajo de las propietarias. Digo propietarias porque fueron fundamentalmente mujeres con una condición, todas fueron viudas. Después voy a explicar por qué. Por suerte, Francia es sinónimo de vinos y tiene mucho que agradecerle a los romanos que fueron cuando invadieron las Galias allá 50 o 60 años antes de Cristo, llevaron y plantaron viñedos por todas las Galias, por toda Francia, y después cuando se retiraron en el siglo V, fueron los monasterios fundamentalmente, los monjes, los que se dedicaron al cultivo
y los que fueron transmitiendo a las distintas generaciones de productores todo lo que ellos iban investigando e iban conociendo del cultivo de la vid y de la producción del vino. Es así como, llegado el siglo, a finales del siglo XVII, 1690, en un monasterio en la región de la Champaña, un monje benedictino, don Periñón, fue quien descubrió, por casualidad, como son muchos de los inventos, se encontró con el champán. Había muchas botellas que él estaba buscando hacer vino blanco a partir de uvas tintas y quedaban con mucha burbuja esos vinos blancos que él estaba produciendo, muchas botellas reventaban y bueno, se dedicó a abrir algunas botellas para ver qué es lo que pasaba y bueno, cuando bebió se dio cuenta que era un vino de excelencia y a partir de ahí empezó a investigar y a perfeccionar el método que hasta hoy día se llama método champenois, que se hace perdón, ahí en la Champaña de Francia. Bueno, después, ¿por qué las mujeres han tenido una actuación tan destacada en el desarrollo del champán en toda su historia? Existe en la región esta de la Champaña una legislación muy especial que existía ahí en el País Vasco, que la ley que permitía a los primogénitos, heredar cuando se moría el padre la propiedad, ahí en la Champaña tenían una excepción, que era que podían heredar los viñedos que había o las bodegas, la podían heredar las viudas siempre que agregaran con la condición de que dijeran que era viuda de fulano, o también la podían heredar la hija mujer si era mayor, una hija podía heredarlo también. Era contrario a lo que pasaba en el resto de Europa, que era el primogénito quien heredaba. Y fue así que, debido fundamentalmente a las guerras donde participaban los maridos, que quedaron muchas viudas. Era ese el motivo por lo cual muchas viudas se encontraron al frente de una bodega, pero no fue eso una casualidad porque sí nomás, sino que fueron muchas emprendedoras que mejoraron el método de champán cuando estuvieron a cargo de las bodegas que tenían que dirigir. Una de las principales fue Barbe Possardin, se llamaba así, viuda de Clicquot. Hasta hoy existe y es uno de los champanes famosos de Francia, de Clicquot, que quiere decir viuda de Clicquot. Y ella quedó viuda a los 28 años, se tuvo que hacer cargo de la bodega. Y la innovación más importante que hizo era que los champán antes se tomaban turbios, es decir, no se les sacaba las borras que quedaban en la botella después de esa segunda fermentación, por lo cual de vino pasan a ser champán. Y ella le exigió al equipo de ella que buscara la forma de que el champán se vieran las burbujas, porque con la turbiedad que tenía hasta ese entonces no se veían las burbujas, y se bebiera como se bebe el vino blanco, que es bien límpido. Y bueno, fue en esta casa que inventaron esos pupitres donde las botellas se ponen a 45 grados, se remueven todos los días, las borras precipitan, después esas borras se quitan y se puede beber un champán como se bebe actualmente. Esa fue una gran transformación en el champán. No solamente ahí, esta señora que había nacido a finales 1770, por allá había nacido, en 1812 Napoleón en pleno verano invade Rusia. A los 6 meses el frío y el hambre barre con la gran parte del ejército francés y se retira, pero ella 2 o 3 meses antes, como el principal cliente que tenía era la Casa Real rusa, la Casa de los Zares,
en San Petersburgo, manda manda 2 barcos cargados de champán a lo que hoy es Finlandia, que estaba frente a San Petersburgo en el Báltico, y cuando se rinde Napoleón tiene acceso a miles y miles de botellas de champán que ella tenía cargadas en los barcos como para que pudieran entrar libremente, y bueno, desde ahí se oficializó en la Casa de los Zares, que era el champán preferido y el más vendido en esa época, por esa intuición que tuvo de poder estar presente para los festejos con el champán. Otra de las mujeres que también enseñó historia es se llamaba Barbe Nicole Pommery. Casada con Luis Pommery. Pommery es otro champán de los famosos en Francia. Ella quedó viuda un poquito más tarde que el anterior, a los 38 años, se hizo cargo de la bodega, y el champán antes, fundamentalmente, todo ese champán que iba para los zares, era una bebida de lujo, realmente la bebía, era la bebida de la nobleza y demás. Se bebía bastante dulce, era un champán de lo que hoy denominaríamos dulce, más que el demi-sec todavía actual. Y a ella se le ocurrió poder vender el champán tal cual se transformaba en la botella, es decir, seco o natur o brut. Y fue así que empezó a vender el champán tal como salía, y tuvo un gran éxito. La casa Pommery, bueno, hoy es de las grandes casas allá de Francia, ¿no? Otra viuda famosa es Lili Bollinger. El champán Bollinger también es uno de los famosos, famoso por dos, en el mercado de los chismes, digamos, es famoso por 2 cosas, porque era el preferido de James Bond, y es el preferido de la Casa Real inglesa. Pero esta señora también, me acuerdo cuando en la universidad estudiamos comercialización, figura en los libros de comercialización porque ella quedó viuda en la Segunda Guerra, cuando Francia estuvo invadida por los alemanes. Y esta señora decía que ella tomaba champán cuando estaba alegre, pero también lo tomaba cuando estaba triste. Que en las comidas siempre tomaba champán, pero a veces cuando no estaba comiendo también tomaba champán. Entonces, alguien del equipo de ella le dice: pero señora, ¿por qué no dice que toma champán todo el tiempo? Dice, no, porque de esa manera yo no me dirijo al público real que yo quiero conquistar. Si digo que bebo todo el tiempo, digo una generalidad que no convoco a nadie. En cambio, si digo que cuando estoy triste, todos los que están tristes se van a sentir que estoy hablando de ellos. Bueno, otra de las viudas famosas es Suzanne Paillard, que es otra casa famosa de Francia. Fue la que empezó con el champán rosado, pero el champán rosado, ella hizo lo siguiente, hizo fabricar botellas transparentes, blancas, para que se vea el rosado. Y tuvo gran éxito, y el gran éxito que tiene hasta estos días se debe a esta mujer. Y por último, otra de las que voy a nombrar es Camille Roederer, que es de la casa Roederer, que era la preferida de los zares, de la última época de los zares. Los zares, temiendo siempre algún atentado o que sean envenenados, le exigió a esta casa que hiciera las botellas transparentes y con fondo chato. Bueno, fue satisfecho esto y tuvo un gran éxito. Hoy es el denominado champán cristal, que se hizo famoso
y lo resucitó, digamos, después del año 17 en que cayeron los zares en Rusia, Camille Roederer, que se hizo cargo de la bodega y lo llevó adelante con este nombre, con el nombre de Cristal. Hoy, como otro dato de chismografía, el principal cliente del champán Cristal es Luis Miguel, que compra 3.000 botellas al año. Pero eso es un... Bueno, como ustedes ven, y para concluir, el champán, dicen que su creación, su desarrollo y su prestigio está más relacionado con la sotana, Don Periñón, que fue el que los descubrió, y con las polleras que con los pantalones.